Hola, cuarto B. Hoy, clase práctica. A prestar mucha atención y manos a la obra. Prácticas del lenguaje y ciencias naturales. Cuentos que viajan. La lluvia traviesa, que todo lo moja, ves una manzana y se vuelve roja. Viaja con el viento y cuando se pierde, se enrieda con los árboles y se vuelve verde. Les tejen los mares un traje de tul. Con las olas y espuma se vuelve azul. Trepa hasta las nubes y en una pirueta la lluvia entre risas se vuelve violeta. Si a los girasoles les hace cosquillas, pétalo por pétalo se vuelve amarilla. Y si el sol la entibia, a la madrugada la lluvia se vuelve toda anaranjada. Vestida de noche, salpica a las piedras, que el río acaricia y se vuelve negra, y cuando la luna entre carcajadas le cuenta secretos y vuelve plateada. La lluvia, de Liliana Cineto. Narradora, Luisina Invernissimo Ledus. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, en esta actividad vamos a seguir trabajando con la unidad 4 de prácticas del lenguaje, la poesía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los versos, de las rimas y de las estrofas de la poesía? Habíamos realizado las actividades 2 y 3 de la página 169 y además habíamos empezado a trabajar con otro grupo de tipo de palabras que eran los adjetivos y sus clases. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a volver a analizar un poquito este texto que es la poesía y vamos a trabajar en forma práctica con los elementos que componen la poesía, que son los versos, las estrofas y las rimas, y con algunos de sus recursos poéticos como las imágenes sensoriales y las comparaciones. Para eso van a realizar el punto 1 y el punto 2 de la página 170. En la poesía de la página 167, Un castillo de mar, podemos en los primeros 2 versos detectar una imagen sensorial. En una orilla de arena hice un castillo de mar. Por ejemplo, en una orilla de arena podíamos determinar como una imagen táctil, ¿sí? Una imagen sensorial que tiene que ver con el sentido de el tacto. Por ejemplo, cómo es la arena al tacto de las manos. Y si un castillo de mar es como una imagen visual, porque podemos observar mediante el sentido de la visión este elemento que se creó en la orilla del mar. En otro verso podemos ver en una torre hay un pulpo, en otra torre un coral, en la sala una sirena no se cansa de soñar. Bueno, este recurso en esta poesía tiene muchas imágenes sensoriales del tipo visual, ¿sí? Que se pueden percibir a través del sentido de la visión. Bueno, estas son las actividades que luego les voy a dejar. En Ciencias Naturales seguimos trabajando con la unidad 8. En este caso, habíamos comenzado a trabajar la clase pasada con los materiales. Vimos los tipos de materiales, sus posibles orígenes y además las características en cuanto a lo observable de cada uno de ellos. Por ejemplo, hay materiales que son frágiles, materiales suaves, materiales duros, resistentes, transparentes, ¿sí? Filosos, brillantes, bueno, y muchas otras características más. Aprovechamos para decir, por ejemplo, que en la observación de una moneda, que es de un material metálico, la moneda presenta características del elemento con el que está construido. Por ejemplo, es brillante, duro, resistente, suave al tacto, ¿sí? Muchas características que en prácticas del lenguaje nosotros hablamos de cuando preguntamos cómo es algún elemento,
lo describimos a través de adjetivos, ese grupo de palabras que, repito, dicen cómo es o qué características tiene alguna cosa o persona, o lugar o paisaje. Vamos a continuar con los materiales y sus estados. Repito, en el día de hoy vamos a continuar trabajando con los materiales y sus estados. Para eso ustedes van a leer la página 311 del libro. Tenemos una breve reseña histórica, desde cuándo se empieza a trabajar o a pensar en los materiales y las condiciones en las que se encuentran en la naturaleza y por qué los materiales cambian de estado. Los invito a leer. Bien, pues hoy vamos a conocer los estados en los que puede estar la materia. La materia puede presentarse en 3 estados: en estado sólido, líquido y gaseoso, cada uno de ellos con sus propias características. Vamos a conocerlas. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar, como ocurre con la plastilina o la arcilla. En esos casos decimos que son sólidos moldeables. El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene, como este vaso o esta jarra. El estado gaseoso se caracteriza por tener un volumen y una forma variable. Al igual que los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen, todo el espacio de ese recipiente. Ya hemos conocido los 3 estados en los que puede estar la materia, pero ¿sabéis cómo podemos cambiar la materia de un estado a otro? Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia, y hay distintos tipos: fusión, solidificación, vaporización y condensación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Cuando calentamos un hielo o lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y pasa de sólido a líquido. La solidificación es el caso contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a estado sólido. Se da, por ejemplo, cuando metemos agua en un congelador y esta se convierte en hielo, pasa de líquido a sólido. La vaporización o evaporación se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, esta se convierte en vapor, pasa de líquido a gas. La condensación es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. Fácil, ¿eh? Llegó el momento de experimentar. Lo vamos a hacer a través del método científico. El método científico es una determinada serie de pasos que le permitieron a los científicos realizar nuevos descubrimientos. Se trata de observar, preguntar, hacer hipótesis, experimentar y descubrir algo nuevo. Mi propuesta es que puedas realizar 3 hipótesis. La hipótesis es una suposición, una conjetura respecto del modo de darse la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas en una investigación. Te invito a ver las siguientes experiencias. En el día de hoy vamos a realizar una serie de experimentos sobre los cambios de estado de la materia. Vamos a ver la fusión y la solidificación. En este experimento mostraremos el paso de la solidificación del agua con diversos componentes
mezclados con ella. Para esto necesitaremos 3 vasos de vidrio, agua, alcohol, sal, un plumón y una cuchara. Vamos a vertir agua en cada uno de los vasos. El primero no lo mezclaremos con nada. En el segundo vamos a agregar 2 cucharadas de sal. Vamos a revolver. Y listo. En el tercer vaso vertimos la mitad de la cantidad de agua, ya que echaremos la otra mitad de alcohol. No olvides, ponele una etiqueta a los vasos con nombre del contenido para que no lo olvides. Metelos 1 hora al freezer o al congelador. Introducí una cuchara para observar los compuestos. No olvides registrar los resultados. Podés reemplazar los vasos de vidrio por algunos de plástico transparente. Este experimento se llama sólido o líquido. Necesitaremos maicena, un recipiente de vidrio, agua y una cuchara. Para comenzar el experimento, vamos a echar maicena al recipiente de vidrio. La cantidad que creas necesaria. Luego vamos a vertir un poco de agua y comenzaremos a revolver hasta que todo esté bien mezclado. Inmediatamente Trata de que el hilo sea de algodón o el que se usa para la costura. Contá hasta 5 o hasta 10 y levantá el hilo del extremo seco hasta separarlo del recipiente y el agua. No olvides registrar todo lo sucedido. Finalmente, realizaremos un experimento con agua, sal y hielo, demostrando la fusión y la solidificación en un paso. Este experimento se llama fusión con sal y hielo. Necesitaremos un recipiente de vidrio, hielo, sal, agua, un cordón o hilo y una cuchara. Echaremos agua en el recipiente de vidrio. Pondremos un hielo en el mismo recipiente. Luego pondremos el cordón encima del hielo de esta forma. Echaremos un poco de sal encima del hielo y del cordón. Así. Introducí la mano en la mezcla, como si la amasaras. Tomá algo de la mezcla con el puño. Cerralo, abrilo y miralo para ver qué es lo que pasa. No olvides de registrar todo. Recordá hacer todo esto con ayuda, por supuesto, de un adulto responsable.
Estuvo genial. Les dejo las actividades.